somos cristianos. ¡A mucha honra! Y en esta ocasión, muchachos, tenemos que hablar de un video tendencia, un trending que tenemos en TikTok específicamente, donde estamos viendo casos muy interesantes en torno a la iglesia. Y hoy quisiéramos hablar de eso. Marco, ¿qué te parece? Mira, tú sabes que con relación a ese trending, ¿verdad? Trending, ¿qué se llama? ¿Pero qué trending? ¿Qué Trending. trending? Eso mismo, trending. Robert, te metieron al medio. Ok, ese trend que está en TikTok. Sí. Realmente ha tomado muchos views, ha recibido muchísimos likes, muchísimas cosas. Y hay comentarios en cantidad. Muchos comentarios. ¿Pero de qué trending estamos hablando? Con relación a ese training que vamos. No training. El tren. Es sobre una joven que publicó de algo que a ella le pasó en la iglesia. Estando en una iglesia cristiana evangélica. Y ella menciona varias cosas que a ella le sucedieron. Como una de ellas, que recibió mucha humillación, recibió acoso de una persona, recibió sin embargo amenazas, fue puesta en disciplina sin ella tener la culpa. O sea, hay muchas cosas que ella menciona en ese video donde es la realidad de la iglesia. O sea, dentro de la iglesia que pasan muchas cosas así. Pero también nosotros no solamente queremos hablar de eso, sino poner las dos partes. No es que vamos a ir en contra de lo que ella publicó, pero tampoco vamos a ir a favor. Vamos a poner las cosas claras de lo que el enemigo puede estar utilizando a través de eso. Y hablar de manera imparcial. Exacto, y hablar de manera imparcial. Entonces, dentro de ese video, yo lo vi completamente y todos los comentarios, la mayoría de las personas comenzaron, ya ustedes saben, a denigrar la iglesia, a decir de la iglesia que está llena de personas con muchísimos problemas, a decir que hay dentro de la iglesia hay personas enfermas, o sea, no solamente enfermas físicamente, sino mentalmente. Claro. Entonces, comenzaron a decir un sinnúmero de cosas que si tú dices, con todo eso, con todo lo que tú lees ahí, tú dirías, oye, yo más nunca vuelvo a una iglesia. A ninguna, lamentablemente. Y humanamente hablando, tú lo pudieras decir así literal. No es que no voy a ir a una iglesia porque si yo estoy fuera de la iglesia y fuera de la iglesia pasan todas estas, perdón por la palabra, todas esas vainas, entonces yo quiero pasar a la iglesia donde yo estoy entendiendo que este tipo de cosas no deberían de pasar nunca. O muchas de esas personas lo que van a pensar no pasar a ninguna iglesia porque van a pasar solamente eso. Exactamente. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, pero si yo estoy en lo mismo aquí afuera y lo mismo está pasando dentro, entonces me quedo normal aquí. Exacto. Y ahí entonces es la idea fundamental, y entiendo que es así, del enemigo. ¿Para qué? Para evitar que la persona hasta sea salva y sea restaurada en la iglesia. ¿De acuerdo? Dale, y mira Robert. que eso siempre ha pasado. Lo único que ahora tenemos redes sociales. Pero Exacto. siempre ha pasado temas con diferentes tipos de personas que están en la iglesia y le suceden cosas como esa. Por ejemplo, una de las casos es de una compañera que ella no va a la iglesia, pero conoce personas que viven cerca de su casa que van a la iglesia y son personas que ayudaban a la comunidad, sí. Buen testimonio y todo eso. Y de repente incluso tiene ese de los varones que tienen muchísimos hijos, como 7, 8, 9, y entonces dejar tu familia completa e irte y casarte con otra persona y entonces desentenderte totalmente de tu familia anterior, o sea que ni siquiera ayuda, nada de dinero. Entonces, una persona ve esto afuera y dice, loco, ¿y para qué yo voy a la iglesia? O sea, esa son la gente de adentro. Y sí, esa persona la conozco yo. O sea, que yo nunca ni siquiera voy a imaginar que eso va a suceder. O sea, tú sabes que uno de los estigmas, o vamos a decir, bueno, sí, estigma del cristiano es que el cristiano es sano, el cristiano hace lo bueno, procura hacer las cosas bien, procura hacer esto y esto y esto. Entonces, cuando una persona ve esto, porque no es ni siquiera un fallo, no es de que, no, pecó porque se acostó con alguien. Ni siquiera eso. Es algo como que tan drástico, una manera que el enemigo lo usa a esa gente de manera tan exagerada, tan extrema, que le hace abrir, o más vamos a decir, le nubla los ojos por completo a la persona de afuera. Porque, sí, por ejemplo, hay incluso un documental que habla de eso, de un hombre que era cristiano,
creo que incluso era alguien, un rango alto como líder o diácono, Ujú. él dentro de la iglesia, y ese hombre se acostó con su hija. Y entonces la esposa sabía todo esto, que se estaba acostando con su hija, y no lo dejaba o no lo exponía porque la Biblia dice que no, o sea, no, mejor no de carta de divorcio. Entonces, como que son cosas que cuando lo ve una gente de afuera y que lo pone Netflix, porque una de las cosas que Netflix y HBO te pone es para Ujú. también, bueno, el enemigo, o sea, para Distorsionar. distorsionar el mensaje de Dios. Pero con una realidad. Es una realidad, exacto. Son casos reales. Entonces, si son casos reales, la gente dice, es que yo no voy para la iglesia, mira esto. Entonces, están poniendo en vergüenza porque ahora se ve más. Ahora se está viendo Claro, más. Porque claro. ahora tenemos streaming, tenemos redes sociales, Exacto. tenemos muchísimas cosas que están sucediendo y que son más exponentes. O sea, siempre han sucedido este tipo de cosas, pero ahora son más exponentes. Ahora Claro, están claro que más sí. desnudas. Más visible, Más exactamente. visible, Más está visible. desnudo, está desnudo. Mira, y es bueno mencionar porque tenemos que tratar de diferenciar las cosas dentro de lo que es lo que tiene que ver con la iglesia. En ese mismo caso, para no poner otro, esa mujer o cristiana, ¿verdad? Tenía todo el derecho, porque hay derechos terrenales, Claro. ¿me entiendes? Hay leyes las cuales nosotros también tenemos que regirnos por ella. Ella tiene todo el derecho, ¿me entiendes? De ella denunciar a su esposo Claro que que sí. estaba abusando con su hija, Exacto. abusando de su hija. Y una de las cosas que yo mencionaba en el grupo fue con relación a ese mismo, con relación al tren. ¿Por qué? Porque ella tenía todo el derecho, esa joven, de denunciar a la persona que la estaba acosando. Exacto. Eso no tiene nada que ver con el evangelio, ni la Biblia, ni nada de esa pendeja. ¿Me entiendes? Tienes todo el derecho de denunciarlo. ¿Por qué? Porque una persona que te está acosando es una persona que te está restringiendo tus derechos. ¿Me entiendes? Y tu libertad. Por ende, tú tienes que denunciar a esa persona. ¿Me entiendes? Y tú puedes poner una querella y una orden de alejamiento. Ah, pero que no, que son cristianos, no me importa. Lamentablemente usted no me está dando a entender, como mencionaba Pierina en un post anterior, de que tú tienes que demostrar lo que realmente tú eres. Entonces tú a mí no me estás demostrando con ese acoso que me tienes, esa persecución que me tienes, en el caso de la joven, tú no estás demostrando lo cristiano que tú eres. Tú estás demostrando lo endiablado que tú estás. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, por ende, eso es uno de los motivos que yo tengo para ir y denunciarte. ¿Me entiendes? Que fue una de las opiniones que yo dije, pero ven acá, ¿y por qué entonces ella no cedió? No, todo se quedó callado. Pero para el colmo de los colmos y para peor, o sea, dentro de la misma iglesia, ella da a conocer lo que le está pasando. Entonces vemos unos cuantos ahí líderes, ¿me entiendes? Que entienden que ella es la que está mal porque ella lo puede estar seduciendo. ¿Pero por qué? Tú tienes que ver todas las cosas de diferentes puntos de vista. ¿Por qué tú tienes que centrarte en que ella es el que lo está acosando? Exacto. Cuando viene a ver esa persona lo que tiene endemoniado, aparte que tiene endemoniado, tiene un problema sexual, tiene un problema psicológico. ¿Me entiendes? Entonces, ese tipo de cosas hay que diferenciar. Los cristianos, nosotros cristianos, tenemos derechos humanos también. ¿Me entiendes? Que tenemos toda la oportunidad de decir, no, si Samuel, yo siento que Samuel está persiguiendo a mi hija, un ejemplo, o le está acusando, lamentablemente puede ser hijo del pastor y puede ser hijo del apóstol, quien sea. Yo lo voy a denunciar. ¿Por qué? Porque mi hija no se está sintiendo como una persona normal, se está sintiendo, óyeme, acusada, frustrada, traumada por una persecución de un hijo, de un supuesto pastor. Literal, que te voy a meter preso. Y Dios que me agarre santiguado. Que yo lo que voy a hacer es que te voy a santiguado. Que yo lo que voy a hacer es que te voy a poner una denuncia. Pero vamos a ponerlo al extremo. Imagínate que hubiese pasado eso mismo, esa joven, siendo mi hija. ¿Qué tú crees que yo voy a? ¿Cómo tú crees que yo voy a reaccionar? Si yo no estoy bien orado, si yo no estoy bien consagrado en Dios, que por eso que digo santiguado, si yo no estoy tratando de convertirme un poquito más cada día, a Samuel yo lo voy a mochar. ¿Entiendes? Dale, Paul. Mira, yo aprovecho en público porque escuchándote a ti y escuchando a Robert, en realidad es como si se estuviese creyendo la tendencia de lo que está pasando. Vamos a ver, cuando se rompen algunos procesos, eso tiene. Pero no estoy diciendo que la joven se victimice.
pero hay una serie de secuencias que van todas alrededor de personas, de que les cortaron el cable del micrófono, una serie de cosas. Sí, que ya se menciona varias mencionan, cosas, sí, ya lo menciona. que van como trabajando hasta llenar una copa. Ahora, Simulando eso. lo interesante del caso es que ella sale, esta información sale esto, la gente se sensibiliza, pero la iglesia ya tiene fallos. La iglesia no es perfecta. No, claro que no. Y la cosa hay que hacerla de manera... Nosotros tenemos una naturaleza un poco medio extraña, que cuando llegamos a la iglesia no nos podemos formar porque a veces nos victimizamos. Ujú. A veces no confrontamos. Porque yo te voy a decir una cosa, si alguien de un ministerio donde tú estás hizo algo malo, eso hay que exponerlo. Claro, No bíblicamente. necesariamente una persona tiene que quedarse callada porque alguien dentro de un ministerio hizo algo incorrecto. Las cosas malas hay que denunciarlas, hay que ser frontal desde el principio. Es mi manera claro que sí, de claro cómo que yo sí. verlo para que las cosas no lleguen a peores. Claro, totalmente de ¿Me acuerdo. entiendes? así. Entonces, ¿qué es lo que se está viendo? Se está viendo una serie de eventos que le ocurrieron a una persona que ya me luce, que está en el mundo y que hay muchas personas apoyándola porque por su buena decisión de mejor quedarse en el mundo. Ujú. Cuando no es así. Yo te voy a hablar un ejemplo y quiero quizás que nosotros hablemos de nuestra experiencia dentro de la congregación. La iglesia no es perfecta. En la iglesia yo particularmente he encontrado algo que en el mundo no encontré. Yo encontré familia, he encontrado un apoyo, he encontrado personas que no tienen que ser necesariamente como uno quiere que sea, pero ahí me llevó el Señor. Y nosotros tenemos que reenfocar lo que sea. Es que incluso la iglesia en la forma de la confrontación tiene procedimientos, tiene pasos. Cuando algo malo, tú tienes que buscar un testigo. Si Marco me hizo algo malo a mí, yo hablo, con alguien. voy... Habla, Poco- habla, la lo Biblia hablo, dice, o sea, la Biblia dice. tienes que hablar conmigo. ¿Me entiendes? Si yo no hago caso, Si tú no tienes haces que buscar a otra caso, gente. ve- Exacto. Y Pero luego tenemos que la buscar el proceso correcto para hacer las cosas. Porque no se puede permitir que nadie abuse. Yo estoy de acuerdo con lo que Marco dice en ese sentido. No, si un líder o cualquier persona de autoridad quiere abusar, no deje a los medios correspondientes, Claro. denúncialo en la policía, haz lo que tú tengas que Claro, hacer. claro. Pero no. Ujú. Mira, aprovechando parte de lo que dice Porfirio, se da mucho el caso, por ejemplo, de que los cristianos, o muchos cristianos, tienden a quedarse callados frente a cosas como esa, por el simple hecho de que quieren, vamos a decirlo así entre comillas, imitar a Jesús. Porque a Jesús le dieron muchísimos golpes, Sí, y lo sí. copiaron y Jesús se quedó callado. Ujú. Sí. Ojo, vamos a aclarar esto. Jesús se quedó callado porque había un propósito específico con él. Y él lo sabía. Exactamente. Con él, y él sabía Y cuál él era sabía. su propósito. Exacto. Ahora bien, si tú te vas a otras partes de la Biblia, más para adelante, por ejemplo, Pablo apeló al César para defenderse. Sí. Claro que sí. Pablo hizo muchísimas cosas para defender su Sus postura derechos y Postura. sus derechos. y su derecho. Ah, yo soy ciudadano romano. Dime, Ah, ¿qué sí, es lo que tú haces? literal. Entonces, Sí. el tipo se defendía. El tipo buscaba la forma de él protegerse. Ujú. Muy Obviamente, frontal, él muy sabía frontal. que Dios estaba con él. Está bien. Pero no vamos a confundir el hecho de que, porque Jesús se quedó callado y no hizo nada. No, Jesús tenía su asunto aparte. El poner la otra Y mejilla. sí, pero que con él, con Jesús en particular, había un propósito. Y él lo sabía. Exacto. Él sabía que debía quedarse callado. Él sabía para dónde iba ya. Ujú. O sea, Ujú. por más que Jesús gritaba, pataleara, qué sé yo, que la mente de Jesús estaba a cumplir el propósito que Dios le mandó. Exacto. Y además Exactamente. que, o sea, si yo sé que tú eres malo, mi papá es Marcos, y Marcos sabe que Samuel es malo. ¿Para qué razón yo siendo, digamos, en una comparación súper abismal, yo siendo Jesús, para qué yo voy a exponer a Samuel cuando a quien yo debería de exponer, o sea, refiero, a quien yo debería decirle que Samuel es malo es a mi papá, que se supone que es Marcos. Y si Marcos lo sabe, ¿para qué yo lo voy a volver a decir? Y al final yo Ujú. voy a morir por él. Exacto. Entonces, O sea, por eso dale, Jesús obviamente no iba a hacer nada de lo que dijiste, de ir y a exponer a una persona o ir y a llevarlo a la justicia como lo hizo Pablo, porque como tú dices, ese no es el motivo por el cual Jesús descendió a la tierra. Exactamente. ¿Tú sabes qué? Y es cierto, hay muchas cosas que pasan dentro de la iglesia. Muchas.
Y una de las cosas que bíblicamente está registrado, en el arca de Noé había de todo tipo de animales, de todo tipo de aves, ¿sí? Inmundos y no inmundos, de todo tipo. La iglesia representa un arca de Noé. Sí. Habemos de todo tipo de personas con Eso es diferentes así, yo lo veo costumbres, así. con diferentes culturas, diferentes pensamientos, diferentes, de diferentes índoles, de diferentes lugares. Con Porque diferentes hay gente que son criadas en barrio y hay otros que son criados en un residencial muy sofisticado. ¿Me entiendes? Hay gente que vivimos en casa, hay un callejón, hay otros que se criaron en apartamentos. No es que es probable que tenga una educación diferente y normalmente eso es lo que pasa aquí en República Dominicana. Pero la iglesia representa eso, el arca de Noé. Mucho tipo de gente. Ahora bien, que voy con lo que decía la doctora en el grupo. Se supone que si usted está dentro de la iglesia y usted se da cuenta que aquel es trigo y aquel es cizaña, ¿qué es lo que tú debes de hacer? La Biblia dice que lo debe crecer, pero tú tienes que saber y diferenciar lo que es trigo, lo que es cizaña dentro de la iglesia. Claro. ¿Me entiendes? O sea, tú tienes que diferenciar quién realmente está como un vaso de honra y cuál de esos está como un vaso de deshonra. Que lo que está ahí es solamente como un instrumento del enemigo para provocar división, como se predicaba hoy, para provocar enemistad, para provocar problemas. ¿Me entiendes? Dale, Robert. Una cosa también es muy importante que al parecer la persona que le hizo este acoso a la mujer tenía poder en la iglesia. También tenemos Sí, que ver si claro, ese vaso claro. de deshonra Claro. tiene un poder en la iglesia. Claro. Es decir, si es un diácono, si es pastor, si es pastor. Ujú. ¿Tú me entiendes? Que son cosas que le van a ayudar a que esa persona sea expulsada y él se vea de manera limpia y como Pilato, como... Claro, porque fui yo. cuando viene a ver, tiene muchísimos años ahí, la posición, más el poder que como lo embiste, Exacto. ¿me entiendes? Entonces él entiende que él tiene todo. Nadie va a pensar eso. Exacto. Entonces, No, hay un grupo de personas que lo va a respaldar. O sea, hay un grupo de personas que va a respaldar. Fulano. No, eso no es verdad. No. Que sí, o que entonces, la manera en que él pudiera utilizar a esa gente para respaldarlo es otra cosa. Que ahí es donde el problema. Porque entonces, porque si ustedes se dan cuenta, no es problema cuando es simplemente un hermano de la iglesia, un hermano. Ah, mira que me pasó esto con un hermano, que sí o qué. Exacto. Por lo regular, esa gente ni siquiera se va. Simplemente se aleja de ese hermano o termina. Exactamente. Yo no sé si en el video dice que ellos eran como que, o sea, si la mujer estaba enamorada, si la mujer estaba como No, que ella no enamorada. estaba enamorada. Porque yo quiero que al final dice como que yo porque le dije que no. O sea, él hizo todo eso porque yo le Sí, dije porque que ella no. se negó, Ella exacto. se negó. Bueno, eso Que sí. estaba Ella orando, ¿verdad? Pero según el video, ella dice que él le hacía regalos caros que ella no recibía, sino lo que recibía la una amiga. Una amiga, exactamente. recibía. Era quien lo Entonces, Y que la recibía. misma amiga fue la que fabricó los mensajes. Ujú. Si tú te Haciendo das creer cuenta, que la que es víctima no era la víctima. si te Ya. das cuenta, o sea, es un problema grande porque también tenemos que ver como esa realidad. Yo que entro a la iglesia nuevo, me pasa una cosa como esa. Imaginemos que una mujer, por ejemplo, no, que sí, ok, a mí no me gusta esa tipa. Y que sí, y que con esa, y yo que no. Y entonces ella hace todo lo posible para entonces hacerme la vida difícil dentro de la iglesia. Y lo Ajá. que yo voy a hacer es irme de la iglesia. Así que yo como nuevo, o yo cuando tengo 1 año, 2 años, Sí. lo más normal es irme de la iglesia. Eso es lo más lógico y lo más humano natural. Entonces, lo que uno quiere decir en este caso es que pasan cosas como esta y es difícil decirle a una gente, a una persona que no es cristiana, mira, pero tú sabes que la Biblia te manda a congregarte. Entonces, se crea un trauma, porque ya tú piensas que todos son así, ya tú piensas que todas las iglesias se comportan. Generalizas. Tú generalizas Literal. y hay una distorsión cognitiva a eso. Claro. Tú comienzas a decir, no, en la iglesia son todos así. Entonces ya comienzas a tener problemas de confianza con las iglesias. Y entonces tú vienes y cuando quieres ir para una iglesia, tú dices, no, que yo no quiero saber de eso. Hay un trauma y para entonces librarte de eso, tiene que ser ayuno, oración y un psicólogo cristiano.